Entonces, bien, comenzamos la reflexión de hoy, sábado, que estamos ya en vísperas de iniciar nuestra Semana Santa con la primera celebración que corresponde al Domingo de Ramos, en la cual oiremos el Evangelio o el relato de la Pasión, mejor dicho, según San Lucas, que es bueno que lo releamos y lo meditemos para ver dónde nos quiere llevar a Jesús. Quiere llevarnos a mirar para aprender de Él, a ser verdaderos discípulos. Y en este Evangelio de este Domingo de Ramos que leemos a Lucas, Lucas insiste más que ningún otro evangelista en la inocencia de Jesús para sacar así la lección de los discípulos. Y no deben extrañarse de que sean arrastrados a los tribunales por su fidelidad a la voluntad de Dios. Más aún, siendo inocente, Jesús muere perdonando a sus asesinos y confiando en el Padre, en cuyas manos se abandona totalmente. También los cristianos deberán seguir este doble ejemplo, asociándose de cerca a la pasión de nuestro Salvador. Y finalmente quiero destacar que Lucas subraya la eficacia del sacrificio de Cristo. La cruz de Jesús transforma el mundo produciendo la conversión de los corazones y abriendo a los hombres el paraíso. Junto a lo que conocemos como el buen ladrón desde este relato, cada uno de nosotros es invitado a considerar los sufrimientos de Jesús y hacer examen de conciencia. Lo nuestro no nos lo hemos merecido, dice la lectura, pero nada malo ha hecho para poder oír los labios del mismo Jesús, que cuando dice esto, a quien conocemos como buen ladrón, pero nada malo ha hecho. ¿Qué responde Jesús? Luego de una petición del buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el título de la reflexión de hoy, en la cual vamos a meditar, discernir lo que nos dice el Evangelio de Lucas 23, del 39 al 43. El buen ladrón es uno de los dos malhechores que, según el Evangelio de Lucas, fue crucificado al mismo tiempo junto a Cristo. Aunque ninguno de los evangelios canónicos menciona el nombre de los ladrones, algunos evangelios apócrifos al buen ladrón no tengo mucho conocimiento porque le llaman Dimas. Y existe San Dimas en el calendario. Cuando Cristo estaba en la cruz, uno de los ladrones que estaba crucificado junto a él le insultaba, igual como lo hacían los demás judíos, y le gritaban al Señor: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Y mientras injuriaban a Jesús, el otro, que estaba también crucificado con los mismos dolores, los mismos padecimientos al lado del Señor, criticaba sus palabras diciéndole: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? ¿Es que no temes a Dios? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio que nada malo ha hecho. Fijémonos en un detalle. El otro ladrón, al que conocemos hoy como buen ladrón, se pone en el lugar de un juez, y llega a sentenciar.
y nosotros con razón, porque no nos los hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada hecho. Esto es, quiere juzgar sobre una verdad. Pensemos además otro detalle. Para que este hombre haya llegado hasta la cruz, tiene que haber confesado sus culpas ante un juez que lo sentenció, en este caso Pilatos. También podemos suponer que para que este hombre confesara sus faltas, tiene que haber pasado por dolorosas torturas. También es necesario tener presente que distinto es el hombre cuando juzga a quien no conoce, como le pasa a muchos jueces, y otra cosa es cuando lo hace Dios, que sabe a quien juzga, que comprende, que penetra en la conciencia y lee el corazón de los hombres. Por otra parte, consideremos dos diferencias. Cuando el hombre reconoce y confiesa ante un juez una falta o un delito, dependiendo de la gravedad, él le impone un castigo en el caso del reconocimiento de las faltas, y la confesión ante Dios es distinto. Ahí no hay un castigo, hay misericordia, hay perdón y hay salvación. Otro aspecto interesante para añadir a ese comentario, en la forma como el buen ladrón reconoce la inocencia de Cristo cuando dice, nada malo ha hecho, es como decir, tomen razón que estamos presenciando una injuria, un grave agravio, porque estamos castigando la inocencia junto con lo criminal. El ladrón reconoce sus transgresiones y sus graves delitos. Y es posible entonces que mientras los ladrones hayan asesinado a gente, Cristo se preocupaba por darle la vida a otros. Mientras los ladrones le quitaban a su gente, el Señor repartía pan a los que tenían hambre. Mientras los ladrones le hacían daño a su semejante, el Señor bendecía a su pueblo y pedía amor hacia el prójimo. Por eso el buen ladrón reconocía. Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. El Evangelio relata, estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es el Cristo, el elegido. También los soldados se burlaban de él acercándose, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres rey de los judíos, sálvate. Y había encima de él, en la cruz, una inscripción, este es el rey de los judíos. Y el otro malhechor, que estaba al otro costado, colgado, le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. No obstante, este buen ladrón, el otro, habiendo observado la dureza de los corazones de los presentes, le pide algo muy importante a Jesús. Escuchemos bien lo que le pide. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Podemos entonces hablar de que el buen ladrón exponía a los presentes deliberando las palabras con que el otro ladrón insultaba al Señor. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Ciertamente es algo que a mí y a muchos nos impresiona. El buen ladrón está observando a un crucificado, no obstante confiesa que es Dios. El buen ladrón se da cuenta que junto a él está un condenado y comunica su dignidad de rey. Escuchen bien, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Es así como este condenado a muerte, agobiado por el suplicio
ahí crucificado, pide públicamente por alguien que reconoce que éste nada malo ha hecho. Además, pide a la fuente de la justicia que perdone su maldad. Esto es un gran ejemplo de conversión. Yo he leído que comenta al respecto San Gregorio que los clavos habían fijado sus pies y sus manos y nada se encontraba en el ladrón que no padeciese más que el corazón y la lengua. Por inspiración divina, ofreció al Señor todo lo que en sí había encontrado libre de conformidad con lo que estaba escrito. Con el corazón se cree lo que es justo, con la boca se confiesa para salvarse. El apóstol Pablo hace una mención de 3 virtudes en aquel que está lleno de gracia y que el ladrón recibió y conservó en la cruz. Tuvo fe porque creyó que reinaría con Dios, a quien veía morir a su lado. Tuvo esperanza porque pidió estar en su reino. Y tuvo caridad porque reprendió con severidad a su compañero de latrocinios, que moría al mismo tiempo que él, y quizás por la misma culpa. Hay un bonito comentario de San Gregorio al respecto. Pero también he leído un comentario, preparando esta charla, de San Ambrosio, que dice que se da en esto un admirable ejemplo de verdadera conversión, por lo que se concede tan pronto al ladrón el perdón de sus culpas. Y dice San Ambrosio que el Señor le perdonó pronto porque pronto se convirtió. La gracia es más poderosa que la súplica. Entonces el Señor concede siempre más de lo que se pide. El ladrón solo pedía que se acordase de él. Pero el Señor le dice lo que sigue en el Evangelio. En diferentes traducciones, podríamos decir que también dicen en algunas Biblias: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La vida consiste en habitar con Jesucristo. Y donde está Jesucristo, ahí está su reino. Cuando miramos hacia el Gólgota, las 3 cruces, nos hace sufrir ver a Cristo crucificado entre 2 ladrones al medio de la fe, y a los costados, podríamos decir ahí, crucificaron la infidelidad. El diablo había arrojado a Adán del paraíso, pero Jesucristo introdujo al ladrón en el paraíso, en presencia de todos y de sus mismos apóstoles, los que estaban ahí. En este caso, Juan. También estaba ahí María, su madre. Por una sola palabra y con solo la fe entró en el paraíso, para que nadie dudase de entrar a pesar de sus errores y su falta de vida, porque Jesús no le preguntó nada, ni de dónde era, ni de dónde venía y qué es lo que había hecho. Comenta, también leía a Juan Crisóstomo, preparando hoy esta charla, que se observa la prontitud desde la cruz al cielo, desde la condenación al paraíso, para que sepa que el Señor lo hizo todo, no para demostrar la bondad del ladrón, no, sino su clemencia. Algunos dicen: si ya se premiaba bastante a los buenos, ¿para qué la resurrección? Si ya introdujo al ladrón en el paraíso y su cuerpo quedó aquí expuesto a la corrupción, no hace falta que vuelva a resucitar. Porque dice Crisóstomo: pero la carne que sufrió con el ladrón, ¿habrá de quedar sin premio? Mire, oigamos a San Pablo, que dice a los fieles de Corintios 15:53, que conviene que esto corruptible revista incorruptibilidad. Pero si el Señor había ofrecido el reino de los cielos y llevó al ladrón al paraíso, todavía no le ha premiado. Pero dicen que con el nombre de paraíso dio a entender el reino de los cielos, porque se expresaba en términos acostumbrados. Cuando hablaba con el ladrón, que nada había oído de la predicación divina. Algunos leen otras cosas, pero dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si no, también agrega: te digo hoy.
que serás conmigo en el paraíso, se puede entender. Pero esto tiene una solución muy sencilla. Los médicos, cuando desahucian a un enfermo incurable, le dicen: ya estás muerto. Pues así al ladrón, como ya no podía volver a la vida pecadora, se dice que entró al paraíso, murió a la vida pecadora. Y esta hermosa frase: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Ciertamente hay algo que es muy verdadero para todos, porque tanto el ladrón como los demás santos se encuentran en el reino de los cielos y en el paraíso. Y como expone una carta a los hebreos, que voy a dar lectura, no la memoricé porque era un poco larga, dice, es la carta de los hebreos 11, del 37 al 40. Esta es la Biblia de Jerusalén. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espalda, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, falto de todo, oprimidos, maltratados, hombres de los que no eran dignos el mundo, errantes por desierto y montaña, por gruta y caverna. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de la promesa. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Con todo, conviene aclarar otra vez cómo es que se considera al ladrón como digno de entrar en el paraíso, siendo así que esto ni siquiera ha sido fácil para los santos. En el fondo siempre estamos pensando que la puerta, además de estrecha, impide la entrada de los que no son dignos de entrar. No obstante, se abre con más facilidad a los que son dignos de entrar. En el Evangelio de Mateo 27:44, se nos relata: de la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Y Marcos dice: también le injuriaban los que estaban crucificados. Marcos 15:32. Esto es, los dos ladrones insultaban al Señor. En cambio, Lucas dice que uno solo lo insultaba y el otro le amonestaba. Igualmente puede suceder que este ladrón lo insultase al principio, pero algo hizo que luego lo convirtió. Miren, hermanos, hay muchos elementos para reflexionar sobre este relato evangélico. Ciertamente hay una gran escena de misericordia. Jesús siempre se había puesto misericordiosamente al lado de los más débiles. Se daba todo lo que salían a su encuentro, se le daba todo. Buscó salvar lo que estaba perdido, pero ahora, luego de haber sido cruelmente golpeado, había subido con mucho dolor hacia el patíbulo cuando cuelga clavado en una cruz. Cuando todo parece acabado, interviene un criminal que acompaña a Jesús en su condena para pedirle no solo acompañarlo en este sacrificio, sino que además el paraíso. Jesús le mira y se deja mirar. Entonces el buen ladrón vuelve su mirada hacia Cristo y luego pronuncia una oración, una plegaria en la que se declara su esperanza de ser aceptado por Dios. Nótese que no le pide al Señor que le salva de la muerte. No le pide salva de la muerte. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que pide? Lo que pediríamos todos nosotros en el último instante de nuestra vida. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Es decir, que lo admita, que piense en él y se dirige al mismo Jesús en una contenida confesión de fe. Cabe destacar entonces el modo como pone su mirada en el regreso triunfal de Jesús. Esto es lo que conocemos como la parucía. Como dice Mateo 24:30, que entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre
venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24:30. Es así como este malhechor ve a Jesús, no solo un inocente que está siendo crucificado, además ve al autor de la salvación. Es entonces este buen ladrón el ejemplo de todo hombre que siente la necesidad de ser salvado por Jesús, reconoce la inocencia del Señor y entiende bien su pasión. El buen ladrón reconoce sus pecados, pide perdón y está dispuesto a entrar en el reino de los cielos, pasando por la muerte, tiene gran fe en la vida eterna, pues pide entrar en el paraíso. Pero me cabe una pregunta que a ver si la podemos resolver entre todos. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que hace cambiar la actitud al buen ladrón? Para abrir el corazón es prescindible saberse mirado. Solo de la gracia puede el orante paladear y saborear la amistad, dice Teresa de Jesús, la Santa Madre Teresa de Jesús. Además nos dice que tenemos que educar la mirada, desde la mirada exterior, educar la mirada interior. Fíjese que Teresa de Jesús, la Santa Madre fundadora de los carmelitas, emplea muchas veces el verbo mirar. Mirar a los ojos, poner los ojos en él, volver los ojos a mirarle. Y es así como nos dice en un párrafo muy hermoso del libro Camino de Perfección, ya lo he comentado otras veces, es del capítulo 26, es el párrafo 5. Como que estuviera comentando este evangelio, esta parte. Y os mirará él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores para consolar los vuestros, solamente porque vais a consolaros con él y porque volvéis la cabeza a mirarle. Camino de Perfección 26:5. Entonces, creo que podemos suponer que la conversión de este buen ladrón nace desde la mirada de Cristo y desde una cara castigada, maltratada, escupida y demacrada. En la misma mirada que había puesto sus ojos en tanto hombres y mujeres necesitados de su misericordia, que había realizado tantos prodigios, mirada de un corazón puro que se adentraba en los corazones, mirada que invitaba a seguirlo y a ser su discípulo. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, nace con un corazón bueno, porque todo lo que ha hecho Dios es bueno, pero luego en la vida de los hombres, por circunstancias externas, tal vez de tipo social, se inclinan por la mala vida, el robo y los delitos. Pero a pesar de todas sus transgresiones, el buen ladrón le llega el minuto de mirar hacia su interior y ver lo bueno que traía desde su nacimiento. Entonces capaz de mirar a Cristo y decir, en cambio, este nada malo ha hecho. Y así, de este modo nace desde un corazón que ha recibido la mirada de Cristo, la necesidad de reconocer sus faltas. En efecto, es el momento de entregar todas sus miserias a Cristo. Es el minuto de la humildad. Es el instante de la verdad en que esas condiciones pueden recogerse para pedir desde muy adentro a Cristo que no se olvide de él. Pero además es como estar en el Tabor. A pesar de todo el sufrimiento, puede decirse que bien se está aquí con el Señor. En forma directa, en la presencia de Dios, como si este hombre dijese ahora, yo en ti y tú en mí. Ahora es el momento de rendirse por el amor, morir por el amor de Cristo para que le lleve de la mano al paraíso. En pocos instantes de sufrimiento el buen ladrón aprende a amar, dejándose amar, confiado que va a resucitar con Cristo y hacer la petición tan hermosa que todos haríamos en el último instante de nuestra vida. Acuérdate de mí. Dice San Juan que Dios es amor
1 Juan 14:7 esta carta. Y le perdona a este ladrón todo el mal que ha hecho y le concede las gracias por su profundo acto de fe. El que dice un salmo, el Salmo 103, el que todas sus culpas perdona, que cura sus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y ternura. Salmo 103, 3, 4. Y desde los labios del mismo Cristo escucha las palabras que todo hombre busca en el lecho de la muerte. ¿Qué nos daríamos nosotros por esperar en el último instante de nuestra vida, cuando ya no quede más tiempo de estar aquí en la tierra, escuchar en nuestro lecho de muerte estas palabras de Jesús? Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo levanto la mano para acreditar o decir con toda confianza que eso es lo que yo esperaría, recibir estas palabras. No olvidemos nunca lo que dice el Salmo 129:7. En el Señor se encuentra la misericordia, la redención en abundancia. Hermanas y hermanos, amigos y amigas que estáis conectados, no esperemos otra cosa que la misericordia del Señor para el último instante de nuestra vida. Y que esta Semana Santa que se inicia mañana con Domingo de Ramos, en la cual oiremos esta frase del Evangelio de Lucas: hoy estarás conmigo en el paraíso, que nos haga reflexionar, meditar, pensar, discernir al respecto. Que tengamos toda una santa Semana Santa que se inicia mañana. Y muchas gracias por oírme.